Hola hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por su misericordia que a todos ha alcanzado, para los creyentes y los no creyentes, para aquellos que aún siguen buscando una solución para sus vidas. Vamos a glorificar a Dios en esta mañana. Vamos a empezar con esta oración pidiéndole al Señor que nos permita discernir su palabra, pero sobre todo en agradecer su gran bondad y su amor por cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, solamente a ti, Señor, porque tú eres nuestro Creador, Señor nuestro, el cual con su poder de gloria nos permitió tener vida y tener esta vida en abundancia, abriendo nuestro entendimiento en su conocimiento para ir edificando nuestras vidas, para crecerla juntamente con Él, para entenderlo y ponerlo en obra en nuestras vidas para mayor provecho. Gracias, Señor, porque esta mañana tú nos has atraído a ti, Señor, nos has sentado delante de tu presencia, estamos sentados a tus pies, esperando que tú nos hables de tu hermosa palabra, el cual dejaste para sustentarnos, para poder tomarnos de ella y levantarnos para tu gloria, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén, Señor. Bueno, la palabra de Dios nos habla muy claramente en todos sus pasajes de una gran creación. Nos habló y nos habla hasta hoy de lo que el Señor ha permitido que esta humanidad, en estos casi 7000 años de información escrita, puesta para conocimiento de la humanidad, y coincido con aquellos que hablan de que la tierra estaba mucho antes de todo esto, y algunos quieren escudarse que antes que Dios, pero bueno, ahí sí no estoy muy de acuerdo contigo, porque Dios es creador de todo el universo, y seguramente desde aquel entonces construyó esta tierra para algún propósito, mas en ese tiempo aún todavía no estábamos en esa posibilidad de que tú y yo pudiéramos estar en esta tierra. Pero el día que al Señor se le plació, ese día decidió hacernos su creación, hacernos a su imagen y semejanza, y ponernos delante de Él ahora como sus hijos, cuando comprendemos tantas cosas que hay en esta tierra y que queremos empezar a trabajarlas. Entonces, yo te invito, vamos a leer un pasaje antes de iniciar. Este pasaje está en el libro de Efesios, en el capítulo número 5, en el verso 32, y dice la palabra así: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjate la correlación de Cristo y la iglesia. Y quiero aclarar este punto porque hay quienes nos hemos equivocado al paso de los años y a veces defendemos de una forma bastante fuerte, pero a veces con poco conocimiento. La iglesia está fundada desde los tiempos anteriores por Dios. Las religiones están hechas por el hombre para edificarse, entenderse y controlarnos. Hace poco escuché a una persona diciendo que hay una iglesia universal. Efectivamente, sí la hay, la fundada por Dios, dirigida por Jesús, para que nosotros podamos comprender este gran misterio del que ahorita hace un momento acabamos de leer.
Eso de que somos de quién, que somos así, que somos asá, eso creo que ya es puesta por el hombre. Por eso te hago el distingo entre la iglesia y la religión. Son cosas totalmente diferentes. Aunque la gente ha tratado de unirlas, son totalmente diferentes. La iglesia eres tú, soy yo, todo aquel que busca a Dios como dirección y entendimiento. Y lo vamos a ir comprendiendo leyendo este pasaje, porque los tiempos de Dios son perfectos. No importa cuándo hayas empezado en conocimiento de la palabra o desde cuándo conozcas tú a Dios, Él siempre llega a tiempo. Y estos tiempos, si tú te has dado cuenta, están pasando grandes cosas en el mundo. Digo, no es nuevo, pero esto último que está pasando en Afganistán, pues es obvio que es algo que viene a lo mejor para muchos que dicen, ¿y a mí qué? Yo estoy muy lejos. Pero es porque desconocen lo que la palabra de Dios está difundiendo. Y no voy a entrar en esa materia el día de hoy porque es muy profunda y seguramente nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos para compartir la palabra. Pero lo único que te digo es que estemos atentos a las señales, esas señales que Dios ya nos había hablado de ellas. Pero, ¿qué es lo más importante en estos momentos para ti y para mí? Es prepararnos a la iglesia, a esa parte que el Señor ha separado, a esos escogidos que han decidido ser iglesia de Dios, para prepararnos para ese encuentro no muy lejano con nuestro esposo. Y te hablo ahora en forma presente porque es el tiempo perfecto que Dios va a edificar y nos va a permitir reencontrarnos como iglesia. Pero vamos a ir a ese mismo libro de Efesios. Vamos a leer el libro de Efesios en el capítulo número 5. Pero ahora vamos a empezar en el verso número 21. Y vamos a tratar de irlo hablando y discerniendo para poder comprenderlo y saber del por qué la preparación de la que te estoy hablando ahorita, que Jesús ha hecho desde un principio. Y dice aquí la palabra: sometaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo y en él es su Salvador. Asimismo, que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Miraos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me voy a quedar hasta aquí. Dios le habla a Pablo a través de una alegoría y Jesús le transmite la parte espiritual. Por eso a veces cuando hablamos de la palabra y la empezamos a escudriñar, si tú no pides dirección de Dios, si le pides a través del Espíritu Santo que te ayude a discernirlo en tu espíritu, no en tu intelecto, porque si lo dejamos a nuestro intelecto, a lo mejor todo lo que acabamos de leer, inmediatamente nos vamos a una situación que tal vez, si has leído de Afganistán, a veces lo vivimos aquí en este pueblo hermoso que es México, que es el que queramos exigirle a nuestra mujer que esté sujeta a nosotros como maridos, porque así lo interpretamos para bien de nosotros, para interés de nosotros. Tiene un principio importante, pero yo quiero hablarte de que el primer Adán o el primer Mesías en esta tierra
puesta por Dios fue Adán, porque él se iba a encargar de dirigir a los hijos de Dios conforme se iban a ir multiplicando. Pero para que eso sucediera, el Señor hizo caer a Adán en un sueño profundo, abrió su costado, sacó una costilla, para hacer la mujer idónea para ese varón. Cerró de nuevo esa herida y dejó ahora, como dice la palabra, a la varona a un lado del varón. Decía yo, de una sola costilla. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre se ha acostumbrado a que si esa costilla no conviene, pues obviamente haces que el Señor quiera abrir otra costilla para hacerte otra mujer, y el Señor nos unió a una sola. Bueno, eso es parte de mi cosecha. La palabra de Dios habla muy claro de que el Señor así le plació. ¿Y qué pasó después de eso? Obviamente el hombre cayó en desobediencia. Eso ya lo sabemos. Ya lo hemos hablado infinidad de veces. Yo creo que aunque no conozcas de la palabra de Dios, has oído hablar del pecado original. Y eso a todos nos mantiene bajo un pecado que realmente no es para todos, o no debe ser para todos. Pero vamos a entrar de nuevo a lo que estamos revisando. A Pablo el Señor lo hizo caer precisamente en esa palabra que el Señor estaba empezando a dividir dentro de lo que es los seres humanos. Y en aquel entonces, en estos pueblos, pues seguía habiendo esa división entre los que creían en unos, otros a otros, y unos se decían que eran seguidores de X, pero se les olvidaba la parte fundamental. Entonces el Señor aquí le empezó a hablar muy directamente en ello. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es una exhortación. Eso es una forma de llamarnos la atención a todos, porque estamos trabajando en lo que nosotros consideramos, lo que creemos que es correcto. Pero aquí dice la palabra de Dios que la casada esté sujeta a su propio marido como al Señor. Entendámoslo de la forma más literal. Si yo amo a mi Dios, entonces debo sujetarme a su autoridad. Aquí la alegoría habla precisamente de una pareja, del hombre y la mujer, del esposo y la esposa. Pero fríamente o profundamente Dios nos está hablando a nosotros como la iglesia, como la esposa que está siendo preparada para ese encuentro de nuevo con Jesús, nuestro marido, el cual vendrá por su iglesia y nos llevará al lugar correcto que Él tiene preparado para nosotros. Y aquí en el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Si nos vamos literalmente, nosotros los varones estamos exigidos por Dios para cuidar a su hija, a su iglesia, a su mujer, a nuestra mujer. Y dice aquí que hasta se entregó a sí mismo por ella. Así debemos de hacerlo nosotros también. Pero no nos salgamos del procedimiento. Vamos a leer el versículo número 26. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. Y me voy a detener aquí. ¿Recuerdas cuando Jesús entregó su vida en esa cruz del Calvario? Antes de morir, Él exclamaba: consumado es. Y aun cuando ya Él había muerto en esos momentos para después resucitar,
pues hubo alguien que llegó y clavó una daga o una lanza en su costado, y de ella emanó agua y sangre. ¿Qué dice aquí en el 26? Para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Jesús resucitó, lo pongo como historia, y fue y se encontró con sus discípulos, y a Tomás le pidió que metiera su mano en su costado. ¿Tú crees que lo hizo con alguna ventaja o con algún propósito? Claro que lo hizo. Existen hasta hoy tantos incrédulos de desconocer que Jesús existió, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el que vino a entregar su vida en esa cruz del Calvario, que sacrificó por orden del Señor su vida en ese lugar, que su costado fue abierto para purificación de nuestros pecados, y que a pesar de que aún los que vieron lo que vieron y después se encontraron con él, aún esa incredulidad existía, como la de Tomás. Yo me pregunto, y te lo digo así porque espero que para ti también sea algo para reflexionar, ¿por qué esa herida aún no ha sellado? Te hablo de Adán, que sacó de ella la varona, pero fue cerrado. ¿Por qué Jesús no ha cerrado ese costado? Porque aún la iglesia no estamos siendo preparadas. Aún nos falta poder entregar nuestra vida a Cristo. Nos falta sentarnos delante de su presencia. Necesitamos empezar a discernir en el Espíritu lo que la palabra de Dios hace. ¿Qué nos dice aquí en el verso 27? Dice, a fin de perseverar a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Dios está preparándonos para eso. Su misericordia se ha extendido tanto que está esperando que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y entremos directamente a su presencia. Y ya no está muy lejos esto, pero vamos a continuar. Dice aquí en el 28, dice, así también los maridos deben de amar a su mujer como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La mayoría de nosotros, creo que cuando nacimos, de alguna forma tal vez no hemos entendido nuestro propósito en esta tierra, pero de alguna forma la hemos sabido disfrutar, o creemos haberla disfrutado. Y pasan los años, algunos ya tenemos algunos kilómetros recorridos de más, y aún seguimos buscando. Algunos siguen buscando el por qué están en esta tierra o para qué. Creo que el conocimiento de la palabra, el saber hacia dónde nos va guiando el Señor, convertirnos en esa iglesia que está buscando, es el propósito principal para nosotros. Pero vamos a seguir leyendo la palabra. Dice aquí en el verso número 30, dice, porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Te recuerdo, cuando nacimos de Adán, nacimos precisamente de un costado de Adán. Todo el resto de la creación a través de la varona.
pero cuando nacemos de Jesús es por la sangre preciosa de Él. Y mira lo que dice el 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a una mujer, y los dos serán una sola carne. El Señor nos está diciendo: despójate de ti mismo, quítate y despójate, porque lo he dicho en varias ocasiones, el Señor, el Padre, no tiene nietos, tiene únicamente hijos. Y cuando el Señor habla únicamente, se dirige a nosotros como sus hijos amados. Así que no te hagas sentir como que tú eres la cabeza de la casa y la familia. Tus hijos también son hijos de Dios. No son nietos, porque el Señor nos toma cada uno, porque así Él le place hacerlo. Por eso el porqué, repito otra vez el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Regresamos otra vez a la esencia, así como pasó con Adán y con Eva. Nos regresamos a una sola carne, que es Jesús. ¿Y qué dice aquí el 32? Que fue lo que leímos en el inicio de este servicio. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El 33 nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mientras nosotros no respetemos y tomemos muy en serio lo que Dios ha ordenado a su creación en esta tierra, estaremos siendo apartados para ser esa iglesia de Dios, o estaremos siendo apartados por la desobediencia y después de ello dejar a aquellos que no entendimos lo que Dios está ordenando en su palabra. Entonces yo en lo personal me siento sumamente enriquecido en mi ser cada vez que abro la palabra y Él me habla directamente a través de su palabra, porque esa es la parte importante del discernimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia somos esa perla hermosa. Esto lo puedes leer allí en Mateo 13:46. Somos la familia. La iglesia es la familia en la cual tenemos todos abrigo. Podemos ir confiadamente y meternos dentro de ese hogar, a esa iglesia en la cual no vendrá sobre ti ningún tipo de ataque, ninguna dificultad, ninguna tormenta, por grande que sea, podrá separarte y dañarte, porque estarás dentro de esa iglesia que es la familia. La iglesia es la columna en la cual sostiene precisamente al hombre para poder estar viendo a Dios de frente y hacia arriba. Y eso es sumamente fundamental. Somos un solo cuerpo en Cristo, ¿sí? Porque la cabeza de ese cuerpo es Jesús, es Cristo directamente. Somos ese candelero que ilumina el camino a todos los demás cuando tú empiezas a caminar en forma natural, no fingimiento ni nada más momentáneamente porque estoy ahora en la iglesia, sino porque así el Señor te ha hecho ya partícipe de ser parte de esa iglesia gloriosa, el cual el Señor vendrá próximamente por ella, porque así le es. Somos ese pámpano en la cual damos frutos. Acuérdate, el tronco principal es Jesús, y nosotros como injertos, como pámpanos, estamos sobre de Él,
y de nosotros empieza a derivar el fruto. ¿Cuál es ese fruto? Precisamente de lo que tú, a través de lo que tú hablas hacia la gente, de tu forma de accionar en esta tierra, no religiosamente, sino en forma natural, vas a poder impactar a todos los que están a tu alrededor. ¿Para qué? Para que ellos busquen lo que ellos ven que tú ya encontraste, que es esa paz, ese amor para con Dios y el por qué estamos en esta tierra directamente. Somos esa esposa amada que respetamos a Dios. Debemos ser fiel a nuestro marido, que es Jesús. Estaremos sujetos a nuestro marido. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cómo nos ganamos la confianza de nuestro marido? Obviamente honrándolo, respetándolo. ¿Para qué? Para que Él nos llene de ese ornamento donde está vistiendo a la iglesia de lino fino, de grandes arreglos, para que en el momento del encuentro llegues completamente limpio y totalmente sin arruga y sin ningún problema. ¿Cómo haciendo eso? Practicando la voluntad de Dios en la vida de ustedes en forma natural. Yo, y vuelvo a insistir, perdón por el yo, pero en realidad yo soy un ejemplo claro de una persona desobediente, una persona que no se regía, batallaba para poder alinearse, y conforme fui conociendo de la palabra de Dios y entendiendo, empecé a respetar a mi familia. Primero empecé a respetar a mí, después empecé a respetar a mi familia, después respeté a mis hijos, a mi entorno, y entendí que tenía que honrar a Dios a través de ello para ser parte de esa iglesia, y no por interés, sino por convicción propia, porque en realidad sé hacia dónde vamos. Entonces, yo te invito a que tomes esta palabra de Dios, este gran misterio revelado hacia nosotros el día de hoy, de esa iglesia limpia y sin mancha que tiene que estar delante de la presencia de Dios, porque la segunda venida de Cristo es muy cerca. Escucha y ve las señales. Revisa lo que está pasando en el mundo entero. Fíjate todo lo que está aconteciendo. Aún no llegamos a la gran tribulación, eso sí te lo puedo asegurar. Porque te recuerdo que la iglesia va a ser arrebatada antes de que la ira del Señor pueda descender sobre muchos pueblos idólatras, sobre mucha gente idólatra, porque vendrá el reinado de Jesús por esos 1000 años, en la cual vendrá el juicio final. Pero para ti a lo mejor dices tú, pues 1000 años, bueno, para el Señor, cuando ya estemos en su presencia en esta próxima ocasión, acuérdate que tendremos una vida eterna, nunca se acabará. Así como la muerte es eterna, la vida en Dios es eterna. Así que preparémonos por favor, hagamos que este templo, tu templo, mi templo, se convierta en esa iglesia gloriosa para Dios, y podamos estar juntamente con Él, listos y preparados para ser arrebatados y llevados a su presencia. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de discernir su palabra, y vamos a terminar haciendo una oración precisamente para darle la gloria a Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, Jesús, gracias por esta hermosa palabra que nos has proporcionado el día de hoy. Nos sentimos más que halagados, Señor, porque te has acordado de nosotros, porque a través de tu palabra nos abres ese entendimiento de saber hacia dónde debemos caminar, hacia dónde debemos ir, y cómo sustentarnos y tomarnos de tu mano para no soltarnos jamás
y hacer tu voluntad en la vida de nosotros en forma natural, Señor, porque tú te encargas de lo sobrenatural y eso lo hemos visto y lo seguiremos viendo hasta que tú nos llames a tu presencia o tengamos ese privilegio de poder ver cómo llegas a esta tierra y nos arrebatas en los aires para reinar juntamente contigo y para la eternidad en tu reino, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están escuchando, Señor. Alcanzas y ten misericordia de cada uno de nosotros. Alcánzanos, Padre, y danos ese sustento de tu amor. Háblanos a cada uno de nosotros, a nuestros oídos. Queremos sentir tu abrazo en la cual estás al cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, hermanos, queremos agradecerles a todos ustedes por sus oraciones, tanto para mi esposa como para tu siervo, ya que como lo es de conocimiento, estamos ambos ahorita en estos momentos con temas del COVID. Gracias a Dios nos ha sostenido, nos mantiene con su fortaleza. Traemos ciertas molestias, pero creemos que Dios está tomando el control de nuestro cuerpo, de nuestra vida, para darnos, sostenernos y poder estar hoy aquí delante de Dios, compartiéndote la palabra de Dios. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos han hecho el favor de enviarnos algún mensaje de aliento y que nos anticipan que están orando por nosotros. Gracias de parte de mi esposa y de su siervo. Reciban nuestro agradecimiento porque como comunidad, como iglesia, hemos entendido que tenemos que estar orando unos por otros y sostenernos dentro del Evangelio para que el Señor, en el momento que venga por nosotros, nos encuentre listos, preparados para estar reinando junto con Él. Reciban un saludo afectuoso y esperemos que esto pronto pase y que prontamente nos volvamos otra vez a reunir en nuestra casa. Mientras tanto estemos orando, estaremos pidiéndole a Dios dirección y atentos a lo que nuestras autoridades nos estén dando como señal para que prontamente nos volvamos otra vez a reunir. Los amamos en Cristo, cuídense mucho, hasta pronto.